Ahora a la iglesia y vamos, como cantamos, a pedirle ahora en oración a nuestro Señor que tenga bien hablarnos a nuestras vidas. Padre Señor, en esta hora venimos delante de ti, reconociendo tu poder, reconociendo quién tú eres, reconociendo tu carácter y en tu carácter tu amor por nosotros, tanto amor, Señor, que no podemos comprender cómo por estos viles pecadores tú entregaste tu Hijo para salvarnos, Señor. Cómo por estos viles pecadores tu Hijo también aceptó dar el paso adelante y venir aquí, encarnarse, vivir y morir en una cruz por nuestros pecados. No logramos comprender eso, Señor. Padre, permite que esa verdad nos asombre, Dios. Provoque asombro en nosotros, en el sentido de que entendamos que hemos sido salvados por tu gracia, que no lo merecíamos, y todo lo que Cristo hizo para salvar a aquellos que habían de creer en ti, que tú nos diste el privilegio de creer, oh Padre, Señor, que eso nos postre, nos humille delante de ti, nos lleve a perdonarnos, a pedir perdón, a servirte, a amarte, a buscarte, por ningún momento a pensar que solo podemos caminar por esta vida, Dios. Que eso nos lleve a ser humildes, Señor. Padre Dios, ayúdanos a no tomarte a la ligera, a tener un temor santo de quién eres tú. Y ahora, amado Dios, te pedimos por los méritos de Cristo, que tu Santo Espíritu, a través de tu palabra, Señor, nos esté ministrando, que esté allí poniendo esta información valiosa de tu palabra en nuestra mente y esté llevando esta información al corazón y pasándola, Dios, a nuestra mente, a nuestras palabras, a nuestras manos, a nuestros pies, para vivir para tu gloria, Señor. Háblanos y ayúdanos a vivir para tu gloria. Perdona nuestros pecados, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hicimos una pausa, mis hermanos, de la serie de Mateo, de Gálatas, donde estábamos, y hemos estado desde el viernes antes pasado, estamos en una pequeña serie en Mateo, recordando cuál es el verdadero sentido de la pasión, la entrada triunfal, la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Qué es lo que celebramos como creyentes en esta época? ¿Qué es lo que recordamos? Y lo que recordamos, hablábamos ahorita en la clase de misiones, es lo mismo que recordamos cada domingo. Cuanto más ahora no vamos a hacer énfasis en eso, y es que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo vino, dio su vida y murió por nuestros pecados. Estamos hoy en Mateo 27, si usted todavía no tiene Biblia, la puede compartir con un hermano que tenga al lado, Mateo 27, versos del 33 al 56, si el Señor lo permite. El 1 de octubre de este año y de todos los años, pero el 1 de octubre de este año se celebrarán 76 años de la instauración del comunismo de manera oficial en China. Al mismo tiempo que se inaugurarán 76 años de la iglesia cristiana oculta y perseguida en China. En el 1949, un personaje llamado Mao Zedong estableció ahora de manera oficial el comunismo en China y se fue apoderando de todos los otros partidos, y al mismo tiempo que pasaron eso, comenzaron a expulsar a todos los misioneros que hasta ese momento estaban haciendo una obra hermosa en China. China era el lugar donde algún misionero llegó, pero enseguida empezaron a comenzar a llegar todos los misioneros. Y a pesar de ser un país bien sincretista, bien idólatra, empezaron a abrazar de manera sincera y genuina el cristianismo. No solo expulsaron a los misioneros, sino que empezaron a perseguir a los creyentes que habían en el país, que querían servir a Cristo y que querían seguirle. Ellos pensaban, y todo el mundo pensaba, que el cristianismo se iba a extinguir en China. Y para sorpresa de todos, tantos años después, hoy en China hay alrededor de 115 millones de creyentes ocultos, pero no son datos reales. Yo no sé leer el número de habitantes de China. Yo fui a Google a buscar el número de habitantes de China y no lo entendí. Como es una iglesia oculta, esto es lo que se piensa
que hayan 115 millones de creyentes, casi una tercera parte de los habitantes de Estados Unidos, solamente de creyentes, a pesar de la persecución. ¿Por qué? Porque la obra, mis hermanos, no es de los hombres, la obra es del Señor, la iglesia es del Señor y el Señor es quien la cuida. Pero los santos tienen una motivación extraordinaria y es que Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto más nosotros no vamos a seguir congregándonos y a seguir buscando su gloria y su nombre? Y el pasaje que vamos a ver hoy tiene mucho que ver con esto. El cristianismo es imparable porque Cristo murió por nosotros, mis hermanos, así de sencillo. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es la motivación suficiente para que un cristiano viva la vida que le resta para la gloria del Señor. El que Él haya ido allí, el que Él se haya entregado por nosotros, los verdaderos creyentes van a reaccionar de una manera positiva a eso que pasó en la cruz. Y nadie, ningún partido político, ningún presidente, ningún sistema, nadie va a prohibir que nosotros adoremos a Dios. Porque ¿con qué nosotros adoramos a Dios? Con el corazón. Y tú me puedes prohibir que yo me vaya y me reúna. Pero ¿qué hicieron los chinos? Fueron a las casas a reunirse. Y los persiguieron en las casas y se fueron para abajo de la tierra. Y muchos de ellos se reúnen debajo de la tierra. Nadie va a impedir, ni las leyes de Donald Trump, ni las leyes de ningún presidente. Nadie va a impedir que la iglesia de Cristo se reúna a adorar porque Cristo murió por nosotros. Y eso es motivación suficiente para adorar a Dios, mis hermanos. Si tenemos que hacer un culto de noche, si tenemos que hacer un culto escondido, haremos lo que tengamos que hacer para que su pueblo le adore. Hemos puesto por título a este sermón: tu reacción te define. Perdón, mi hermano. Tu reacción te define. ¿Y a qué nos referimos con tu reacción te define? Nadie puede obrar diferente a como es. Había un libro de ilustraciones, me acuerdo que cuando empecé a predicar lo usaba mucho. Tenía unas ilustraciones muy bonitas. Y había una ilustración de alguien que ve a un escorpión que se está ahogando y le fue a acercar una hojita para sacarlo y el escorpión lo picó. Y ahí trató de volverlo a sacar y el escorpión le volvió a picar. ¿Y por qué el escorpión lo picaba si él lo iba a salvar? Porque el escorpión estaba siendo escorpión. El creyente va a responder de manera positiva a lo que pasó en la cruz del Calvario. El incrédulo no lo va a hacer así. Por eso, mis hermanos, queremos que piensen en esto en esta tarde. Respondamos correctamente, escuche bien, respondamos correctamente a la muerte del Hijo de Dios. Respondamos de manera positiva, de manera correcta ante la muerte del Hijo de Dios. Cuando ya estamos recordando que Cristo murió por nosotros, los verdaderos creyentes que hay aquí en esta tarde deben responder de la manera correcta ante la majestad de ese Cristo entregado por nuestros pecados. Y tenemos solo 2 puntos. En el primer punto veremos cómo no debemos responder. En el primer punto veremos cómo, si usted es un verdadero creyente y se encuentra aquí, cómo usted no debería estar respondiendo y cómo usted no debería responder. ¿Y cuál es ese primer punto? Con desprecio. Con desprecio. Nunca deberíamos responder como verdaderos creyentes con desprecio ante la muerte de nuestro Salvador. Nunca deberíamos menospreciar, tener a menos, darle poca importancia a que Cristo murió por nuestros pecados. Por eso al final, cuando le predicamos a alguien, ¿qué es lo que le predicamos para que se convierta? El evangelio de la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando nos sentamos con un matrimonio con conflicto, aunque los escuchemos y les aconsejemos, al final ¿a dónde lo llevamos? A la cruz. Cuando tenemos 2 hermanos que están teniendo conflicto, ¿a dónde lo llevamos? A la cruz. Cuando tenemos un padre con un hijo que no saben cómo entenderse, ¿a dónde lo llevamos? A la cruz. Porque un verdadero creyente responde de manera positiva a lo que pasó en la cruz del Calvario. Y no hay mayor evidencia para nosotros que esa, mis hermanos. Nosotros deberíamos caer postrados. Ahora, ¿qué no deberíamos hacer? Y es nuestro primer punto: responder con desprecio, no respetar o no someternos a las autoridades que están allí. Falta de aprecio
pero también el término significa desestimación. Y desestimación sería también en el sentido no solo de no apreciar, sino de no respetar y someterse a esa autoridad que está ahí, que en este caso era el Hijo de Dios. La primera forma de manifestación de desprecio que nuestro texto enseña está en los versículos del 33 al 38. Y a medida que vamos por el texto, no lo vamos a hacer, pero ya lo leímos al principio, usted va a ver que hay mucho cumplimiento profético del Salmo 120, del Salmo 22. Se está cumpliendo muchas cosas que dice el Salmo 22. ¿Y qué es lo primero que hacen? La primera manera en que desprecian a nuestro Salvador. La primera manera en que lo desestiman, en que lo tienen a menos, a poco. Versículo 33. Y vamos a ver dos formas de desprecio y que pueden ser dos formas muy comunes en nosotros. La primera es el maltrato. De los versículos 33 al 38 veremos cómo lo maltratan, cómo lo maltrataron. Y dice, cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Y lo primero que nosotros vemos en nuestro texto, la primera manera de desprecio, la primera manera de maltrato, es a un hombre que han estado golpeando, a un hombre que han estado haciéndole todo tipo de cosas por muchas horas, que lo han obligado a llevar una cruz por parte, por tramo. A este hombre ahora lo tienen allí y le van a dar un vinagre amargo, un vino amargo, un vino intomable. Algunos dicen que esa palabra hiel puede ser mirra, porque en la narración de Marcos aparece mirra, pero sea como sea, la intención no era buena. La intención no era darle una Coca-Cola a Jesús, no era darle un jugo de manzana, un refresco, no era hacer que él se sintiera bien, era maltratarlo, hacerlo sentir peor. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Dice el texto que lo fue a probar en su humanidad, va a probar esta bebida, pero ¿qué hizo? No quiso beberlo. ¿Por qué no lo quiere beber si lo fue a probar? Porque no había quien se lo tomara. Porque lo que tenían en mente era hacerle sentir mal. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba dispuesto a seguir adelante para la gloria de nuestro buen Dios. Segundo maltrato, versículos de 35 al 37. ¿Cuál es la segunda forma de desprecio? ¿Cuál es ese maltrato que también vemos aquí de 35 al 37? Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mis ropas echaron suerte, y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este Jesús es el Rey de los judíos. ¿Y qué es todo lo que está pasando aquí? Están pasando diferentes cosas. La primera es que lo cogieron y lo crucificaron. Y nosotros decimos de manera acertada que lo peor que Cristo pasó no fue los clavos en la cruz, sino, como veremos más adelante, tener que llevar la ira de Dios. Y como nosotros vemos en la historia del cristianismo, cuántas personas también no fueron crucificadas, cuántas personas no fueron maltratadas en fosos de leones, en circo de romanos. Pero, ¿usted se ha clavado un clavo en un dedo alguna vez? ¿Usted ha sido traspasado con un clavo en sus manos, en su pie, en una posición donde a usted le falta el aire, en una posición donde usted trata de recuperarse, pero usted no puede? Todo eso tuvo que presentar y padecer nuestro Señor también. Esa muerte física, aunque otros la padecieron, aunque no es el centro de nuestro texto, pero también Él tuvo que sufrir para poder traer salvación a nosotros, para poder hacerlo para la gloria del Señor. Y dice el texto que después que le crucificaron, se siguen ahora mofando de Él y cogen y rompen las vestiduras y empiezan a rifar las vestiduras a ver quién se las saca. Habían una especie de tablitas de madera o de roca donde se ponían los nombres, y lo mismo se podían poner en una vasija, que echarlo aquí en la bolsa del vestido, y se empezaba a mover, y el nombre que saliera era la manera de echar suerte en ese tiempo. Casi siempre se hacía en dependencia de los dioses, y de esa manera el nombre que saliera era el nombre que escogía. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento, también en Hechos, cuando van a sacar el próximo
apóstoles echan suerte. Aquí estos soldados están ahí y hacen lo mismo para seguir de alguna manera maltratando a nuestro Señor. Pero al mismo tiempo, versículo 35, que lo están maltratando, ¿qué dice nuestro texto? Dice nuestro texto, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Una vez más, lo que para algunos era burla, era una evidencia de aquello que solo le pasaría al Mesías, de aquello que solo le pasaría al Salvador del mundo. Y la cosa no para ahí, no se detienen ahí. ¿Qué es lo otro que hacen? Se sientan a mirar todo el padecimiento que le estaba pasando. No sé si le ha pasado. Si malo es que lo maltraten a uno, más malo es que se sienten así a mirarte y a burlarse de ti ahí y a ver todo lo que tú estás padeciendo sin hacer nada por ayudarte. De todas las maneras posibles lo estaban maltratando. Verso 37, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. ¿Y cuál era la causa que pusieron? Este es Jesús, el Rey de los judíos. Ellos estaban tratando de burlarse de Jesús, al mismo tiempo que estaban señalando quién era Cristo realmente. Yo creo que Pilato tiene que ver mucho en esto. Pilato era quien yo creo que de alguna manera se estaba todavía lavando las manos y ya Pilato yo creo que de alguna manera había entendido que este Jesús era alguien diferente y estaba diciéndole, allá ustedes, pero el cartel de Jesús no va a decir mentiroso, no va a decir impostor, sino que el cartel de Jesús va a decir quién es Jesús, Rey de Israel, el Rey de los judíos. Pero detrás de cámara, al final, ¿quién fue quien se encargó de esto? Nuestro mismo Señor. Nuestro mismo Señor estuvo ahí pendiente de que la causa de Cristo en la cruz no fue la causa de ladrón, como veremos ahorita, malhechor, sino de este es el Cristo, este es el Rey de los judíos. Por eso está muriendo, por ser el Rey de los judíos, por ser el Rey de reyes, el Señor de señores, por ser el Salvador del mundo. Por eso es que lo están crucificando. Versículo 38, y como si las cosas fueran pocas, ahora sí, le ponen al lado a dos ladrones. Lo interesante es que el término ladrón se puede traducir para ladrón, pero también se puede traducir para un malhechor. En Venezuela creo que dicen malandro, ¿no? Pero estuve estudiando a profundidad esto y creo que también se le puede decir tranza, ¿correcto? Ratero, pillo o chorro. ¿Está bien eso sí? O delincuente. Creo que no se me quedó ningún país. ¿Se me quedó alguno? Ahí creo que están todos. Y lo que estoy diciendo con estas palabras es que era imposible a los ladrones crucificarlos por robar. Robar no era una muerte de cruz. Lo que le pusieron al lado a Cristo eran dos personas que posiblemente se habían rebelado cuando Barrabás se rebeló y eran dos de los que le acompañaban. Eran dos personas terribles. Eran dos delincuentes, eran dos personas que habían seguido a Barrabás, que no era un buen hombre y no tenía una causa noble, y lo habían seguido en aquella rebelión. Esas dos personas estaban al lado del Señor. Pero ¿qué pasa? Entonces lo crucificaron con él a dos ladrones, a uno a la derecha y al otro a la izquierda. Como habíamos dicho ahorita, la única forma de desprecio no es todo este maltrato que nuestro Señor ha estado pasando, sino que vamos a ver otra forma de desprecio. ¿Y cuál es la otra forma de desprecio que veremos? Vamos a ver cómo se burlaban de nuestro Señor, cómo se burlan de ellos, de Él, perdón. Versículos 39 y 40. Y lo primero que vamos a ver es la burla del pueblo. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. La palabra injuriar, esa palabra, ese término injuriar se puede traducir calumniar, censurar, difamar. Las personas del pueblo, no los soldados, no los líderes religiosos, pasaban por delante de la cruz donde estaba nuestro Salvador, lo miraban y le lanzaban una burla, se burlaban de él, lo estaban acusando de mentiroso. ¿Y cuál era la burla? Y aquí es donde está el centro de nuestro texto. ¿Cuál era la burla? Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Tú no eres el hijo de Dios, porque si tú fueras el hijo de Dios, tú no estuvieras en la cruz.
Eso es lo que estaban gritando las personas del pueblo. Tú no tienes ningún poder. Se estaban burlando de él y lo estaban acusando de mentiroso. Pero las personas del pueblo no eran los únicos. Versículos del 41 al 43. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole, no solitos, con todos los líderes religiosos, con los escribas, con los fariseos y con los ancianos, ellos también se burlaban de Cristo. Y también estaban llamando a Cristo mentiroso. ¿Cómo lo hacían? Versículo 42. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrela ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. ¿Y qué es lo que está pasando? Es bien interesante lo que está pasando en este momento. Las personas que más debían saber de Biblia en Israel eran las personas que se están burlando ahora de Cristo. Las personas que debían saber, se cumplió el Salmo 22, se cumplió Isaías, mira, se está cumpliendo esta profecía, se está cumpliendo esta otra. Son las personas que no logran entretejer todo lo que está pasando. Ellos solos están centrados en algo que les había molestado grandemente, que Cristo se hiciera pasar por el Hijo de Dios. ¿Qué era lo que pasaba? Ellos entendían perfectamente que si Cristo decía que era el Hijo de Dios, ¿qué estaba diciendo Cristo? Que Él era Dios mismo. Cuando Cristo hace la afirmación de que Él es el Hijo de Dios, Él está haciéndose pasar por un Dios, porque el Hijo de Dios es un Dios. Y el Shema que decía, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Entonces Cristo podía venir hasta como Salvador. Recuerden las canciones donde el hermano Eliezer nos predicaba, y ahí viene el que va a librar al pueblo. Pero más adelante, ¿cómo era el contraste? Como un profeta, un gran profeta, pero no como un Salvador, no como el Hijo de Dios, no como Dios mismo. La verdad que ellos no podían asimilar es, Cristo es Dios. Y para eso, ¿qué le dicen? ¿Y con qué lo tocan? A otro salvó. Están tratando de minimizar los milagros de Cristo. Cristo resucitó, Cristo sanó, Cristo, como veremos ahorita, hizo cosas extraordinarias, cosas que no siempre se habían hecho. Nosotros vemos en la historia de Israel que no siempre se abrió el Mar Rojo, siempre se abrió el Mar Rojo. No siempre se abrió el río Jordán. Nosotros vemos que no siempre había una persona rodeada de leones y que no se lo comieran. No siempre cayó maná y pescado del cielo. No siempre las personas que hicieron algún milagro habían hecho los milagros que estaban haciendo Cristo. Lo que ellos estaban tratando de hacer es de empatar los milagros de los maestros de la época judíos, que quizás eran algún tipo de milagros sencillos donde ellos oraban y Dios podía orar, con las cosas que Cristo había hecho que nadie podía explicar, como caminar por encima de agua, como multiplicar los alimentos, resucitar a Lázaro. Y están allí, tú eres el que hace milagros, tú eres el milagroso. A otro salvó, porque no se salva. ¿Y qué es lo que le piden? Para mostrarme a mí que tú verdaderamente eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en Él. Y no puedo dejar de pensar cuando Cristo estaba hablando de aquel hombre que sus hermanos, que él había muerto y él quería que Lázaro, ¿se acuerdan? Enrique y Lázaro, que Lázaro fuera y le predicara. ¿Y cuál fue la respuesta que dio Cristo en la parábola? La palabra del Señor tiene, a los profetas tiene, que le crean a ellos, que le busquen a ellos. Mis hermanos, Cristo no tenía que hacer eso. Ellos tenían la palabra y ellos tenían que creer en la palabra del Señor y no lo estaban haciendo. Regresamos, ¿cuál es el centro teológico de nuestro texto? Que estaban dudando de que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Cuál es el motivo verdadero de la crucifixión y por el cual lo entregaron? Porque Cristo estaba diciendo que Él era el Hijo de Dios. Por eso estaban crucificando a Cristo en la cruz. Pudiéramos decir o podemos decir que el Hijo de Dios es crucificado por ser el Hijo de Dios. El Hijo de Dios está siendo crucificado no por decir, sino porque Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Verso 44, la burla no para solamente en el pueblo, solamente en los líderes, sino que dice, lo mismo le injuriaban también los dos ladrones que
que tenía al lado que estaban crucificados con él. ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí? Estos ladrones son unos pillos. Estos ladrones ya saben que se encuentran en la última y es como aquel que dice, bueno, no está de más. Nos burlamos de él, le hacemos un poco de guerra psicológica. Si tú eres el Hijo de Dios, mira, sálvanos a nosotros. Y nosotros vamos a creer en ti. Y ellos se están burlando también del Señor Jesucristo. Mis hermanos, nosotros podemos observar con claridad hasta aquí, hasta este momento, que todas estas burlas irrespetuosas, como los diferentes tipos de maltrato, muestran, y esto es lo importante, el desprecio que estas personas tenían por Jesús. Todo lo que hemos visto, todo lo que hemos dicho, es para decirle que estas personas despreciaban a Jesús, aborrecían a Jesús. Ellos tenían el Salvador delante, pero lo aborrecían, no lo estimaban. Quizás hay algunos de ustedes así hoy aquí. Están aquí porque el papá y la mamá lo trajeron obligados. Quizás niños, jóvenes, un suegro, una suegra, un abuelo. Pero todavía en tu corazón tú estás despreciando a Jesús. En muchas ocasiones te has encontrado burlándote de Jesús, teniéndole a menos, irrespetándolo. Y no has visto con claridad que Jesús es el Hijo de Dios. Esto revela, mis hermanos, la incredulidad que todas estas personas del pueblo de Jesús tenían para creer que Jesús era el Hijo de Dios. Las personas de su propio pueblo, los líderes de su pueblo, los ladrones de su pueblo, ninguno creía que Jesús era el Hijo de Dios. Hoy, si ustedes van a los judíos y le preguntan a algunos judíos quién es Jesús, y te dirán que Jesús es un buen profeta. Los musulmanes te dicen Jesús es un profeta. Jesús hizo algunas cosas. Y ellos te dirán que en sus escrituras hay personas que también hicieron milagros como Jesús. Que Jesús no es el único que hizo milagros, lo cual es incorrecto por lo que explicamos ahorita. Ninguna de las personas de la época de Jesús hizo la magnitud de los milagros de las cosas que hizo Cristo. Nadie lo hizo. La otra acusación que te utilizará un judío te dirá que Jesús era arrogante, que las otras personas hacían los milagros, pero cuando hacían los milagros le daban la gloria a Dios. Ellos decían, Dios fue quien hizo este milagro, pero que Jesús se atribuía los milagros a él mismo. ¿Y por qué lo hacía? Porque él era Dios mismo. Jesús no era como las otras personas. El mismo argumento de ellos es un argumento que rebota. Pero lo que sí no podemos permitir es que digan que Cristo era arrogante. Si bien ser el Hijo de Dios le hacía a Dios mismo, eso no lo podemos negar y no lo vamos a justificar. Él enseñaba con autoridad porque la tenía. Su ministerio fue un ministerio humilde que dependía de Dios en todo tiempo y buscaba su gloria. Ustedes pueden anotar o ir a Juan 5:19. La autoridad del Hijo, Juan 5:19. ¿Qué es lo que dice? Él mismo dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y cuando nosotros vemos todo el ministerio de Cristo, nosotros vemos una dependencia y una relación hermosa entre el Padre y el Hijo. Mis hermanos, Cristo está siendo despreciado y tratado como un mentiroso. Lo maltratan, se burlan de él por personas que no creen que él es lo que dice ser. La pregunta es, mis hermanos, hasta ese momento, ¿el mundo entero no había hecho lo mismo con Dios? Piensen a ver si no habían hecho lo mismo con Dios. Génesis, Adán y Eva, ¿le creyeron a Dios? Cuando pecaron, no. Dudaron del Señor en el Edén. La esposa de Job, ¿creyó en Dios todo el tiempo completamente? No. Dudó de Dios. La torre de Babel, las personas en el diluvio con Noé. En Egipto, el mismo pueblo de Dios después de salir de Egipto quería dudar de Dios de nuevo. Estaban dudando de Dios y querían, vamos a Egipto de nuevo. Los espías, cuando regresaron, 10 de los espías, en el retorno, cuando regresaban de Babilonia, todo el mundo no quería regresar de Babilonia, estaban dudando de los planes del Señor. La reconstrucción del templo, muchos estaban dudando. Y del mismo Cristo, no sé si recuerdan ahora más adelante cuando el Señor resucita y está con Tomás. ¿Y cómo estaba Tomás con respecto a Cristo? Incrédulo completamente. Y le dice, vamos a dejarlo hasta esta parte, no seas incrédulo.
así como a Dios lo ha rechazado y despreciado siempre, a su Hijo no le tocaría una suerte diferente. A Cristo también lo rechazarían porque Cristo es Dios. Si a Dios lo habían rechazado, también iban a rechazar a Cristo. Lo que no sabían es que cuando están rechazando a Cristo, están rechazando a Dios. Pasemos al segundo punto para poder aplicar al final. Y hemos dicho, respondamos correctamente ante la muerte del Hijo de Dios. Respondamos correctamente ante la muerte del Hijo de Dios. Y dijimos, ¿cómo podemos responder correctamente ante la muerte del Hijo de Dios? Primero, no. ¿Cómo no debemos responder? Con desprecio. Nosotros no debemos despreciar la majestad de Cristo. Si usted se encuentra aquí con desprecio, eso es una señal de que usted no es creyente. Necesitas nacer de nuevo. Dios tenga bien abrir tus ojos y tocar tu corazón en esta tarde. Arrepiéntete y cree. Y no sigas despreciando al Salvador de las almas. Ya sea maltratando a los hijos de Él, si eres un jefe, si tienes alguna autoridad sobre otro, o ya sea cuando te burlas abiertamente de Cristo y de quién es y lo que representa. Si hay algún musulmán aquí hoy, si hay algún judío, si hay algún israelita, o si hay simplemente un incrédulo, un brujero, o cualquier persona que no ha creído en Cristo como Salvador, más bien se ha burlado de Él, hoy puede ser tu día de salvación. Arrepiéntete y cree. ¿Cómo sí debemos responder? Con un temor confiado. Con temor confiado. Y ese es nuestro segundo y último punto. Versículos del 45 al 56. ¿Y cómo es eso de un temor confiado? Como a nuestros padres. Nosotros deberíamos tener un temor reverente por nuestros padres. Nuestros padres deberían decirnos, ven acá, y nosotros deberíamos venir. Nuestros padres deberían decirnos, para ya de hacer lo que estás haciendo, y nosotros deberíamos parar. Nuestros hijos deberían obedecernos así. Uno tiene un temor confiado en su padre, pero por eso no lo dejas de amar y no dejas de confiar en él y no lo dejas de seguir. La respuesta de un creyente, la respuesta correcta ante la muerte del Hijo de Dios debería ser temor y confianza al mismo tiempo. No son incompatibles. Muchas de las veces que nosotros pecamos contra Dios, ¿por qué? Por nuestra falta de temor a Dios. Por eso nos es fácil hacer un negocio sucio, por eso no declaramos las cosas, y no es por otra cosa que falta de temor. Nosotros no estamos pensando, ahora mismo va a bajar un rayo y nos va a romper en dos partes. Ahora mismo se va a explotar el carro o va a explotar la casa. ¿Por qué? Porque estamos manchando el nombre de nuestro santo Dios. Solo por la gracia del Señor nos pasan esas cosas y a veces abusamos de la gracia. Pero si ese temor de Dios creciera en nosotros, nosotros responderíamos con más confianza a nuestro buen Señor. Un temor confiado. Ahora, contexto circunstancial, el contexto histórico, donde estamos, dice nuestro texto en el verso 33, que estaban en el Gólgota. O sea, ellos están ahora en una montaña, todo está pasando bastante cerca, el templo, Getsemaní, por acá el Gólgota, y ahí están en la cruz, casi que de la cruz se puede ver el templo, se puede ver todo, está en un lugar elevado donde debería llegar bastante claridad, bastante iluminación. Y ahora Mateo se centra en comenzar a narrarnos una serie de eventos extraordinarios que no pasan siempre, que no pasaron nunca, de hecho, y que están mostrando que está pasando algo. Esos eventos extraordinarios no es para nosotros replicarlos o para nosotros querer que pasen siempre, sino es para mostrarnos que ahí está pasando algo que no es normal en el momento de la cruz, en el momento de la muerte de nuestro Salvador. ¿Y cuál es el primer evento que sucede? Verso 45. Y dice, y desde la hora sexta, si comenzamos a las 6 de la mañana, 12 del día, hubo tinieblas, oscuridad, y ahí el término es oscuridad, tanto en sentido literal como figurado, es una oscuridad tremenda sobre toda la tierra hasta la hora novena, las 3 de la tarde. Lo que está diciendo Mateo y su énfasis es, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, y esto es la primera cosa extraña, hubo una oscuridad completa, absoluta, 3 horas oscuro. Ahora, un eclipse, si usted lo busca, lo máximo que puede durar un eclipse son 2 horas y media. Pero no son 2 horas y media de oscuridad total.
de oscuridad total, lo máximo que dura un eclipse son 7 minutos con 29 segundos. Todo el otro tiempo es este tiempo donde se va poniendo la luna y uno empieza a ver claridad y se va oscureciendo, llegan los 7 minutos de oscuridad y empieza a aclararse. Eso no es lo que está pasando aquí. Lo que está pasando aquí son desde las 12 de la tarde, déjame contar, 1, 2, 3, 3 horas de oscuridad total. 3 horas de oscuridad absoluta. Eso es algo inexplicable. Dice la NASA que en el 2000, si hay alguien vivo aquí para ese entonces, 2186 va a ocurrir un eclipse total que va a durar 7 minutos y 29 segundos. Si alguien llega, nos tira fotos y nos las envía al pasado, de alguna manera. Mis hermanos, verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, porque me has desamparado. Ahora, Mateo está haciendo una declaración tremenda. No ha llegado a las 3 de la tarde, cerca de las 3 de la tarde, ya casi llegando a las 3 de la tarde, nuestro Señor levanta la voz y hace un clamor. Y en ese clamor dice, Señor, ¿por qué me dejaste atrás? Señor, ¿por qué me dejaste solo? Nosotros tenemos que entender, yo creo que Dani habló un poquito de esto también la semana pasada, que el Padre y el Hijo nunca habían estado solos. El Padre y el Hijo tenían una relación perfecta desde la eternidad. El Hijo se encarnó y Él continuó su relación con el Padre. En este momento, el Padre lo está dejando atrás. El comentario de la Biblia de la Reforma, editado por R.C. Sproul, dice lo siguiente. El clamor desolado de Jesús muestra la profundidad de su angustia mientras sufre la separación del Padre. ¿Qué es lo que quiero decir? Cualquiera de nosotros, aunque sepa que algo le pasará, eso no significa que cuando nos esté pasando nos sintamos mal. Las mujeres están deseosas de parir y de traer a luz a su bebé. Ellas saben que van a parir, pero eso no quita que cuando están pariendo, están ahí gritando, ay, que esto termine y que ya se pare esto que estoy pasando. Algo similar está pasando aquí. ¿Por qué el Señor Jesucristo se expresa así? Porque una cosa es saber lo que va a pasar y otra cosa es cuando Él está viviendo, es un grito del alma, es un clamor del alma, esa separación literal que Él y el Padre están teniendo. Ahora, nuestro texto no explica por qué es esa separación. Algunos predicadores escogen seguir, pero yo creo que no debemos hacerlo así. Nuestro texto no explica qué es lo que está pasando aquí. Esto es, Dios mío, ¿por qué te has separado de mí? ¿Por qué me estás dejando solo? Pero si nosotros seguimos en la Biblia, los apóstoles que estuvieron con Cristo sí explican qué era lo que estaba pasando aquí. Usted puede ir o anotar, lo puede leer en la noche o ahora, Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24 dice el apóstol Pedro, quien llevó, escuche bien, él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Usted quiere algo más claro que eso? Para que nosotros, estando muertos en pecado, ahora nosotros podamos vivir en la justicia del Señor. ¿Qué estaba pasando? Dice Pedro, que Él estaba llevando los pecados de aquellos que creyeron, que estaban creyendo y que iban a creer en el futuro, en ese momento del madero. Ahora vamos a explicar un poquito más de esto, que dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 5:21. Segunda a los Corintios, para decirlo bien, una vez me regañaron por eso. Segunda a los Corintios es una carta, no es un libro. 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Lo veíamos en Gálatas, cuando estábamos predicando Gálatas, en el madero. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mis hermanos, los apóstoles entendían que Jesús en este momento estaba soportando la horrible ira del juicio de Dios contra el pecado. Como Él estaba llevando todos nuestros pecados, el Señor no podía tener una relación con Él y ellos quedan separados en ese momento para Él cargar en la cruz con nuestros pecados. Versículo del 47 al 50, ¿qué fue lo que pasó? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, ¿a Elías llamas este?
Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre y la puso en la caña y le dio a beber. Pero los otros decían, deja. Veamos a ver si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Qué es lo que nos está diciendo Mateo en su narración? ¿Qué es lo que nos quiere dejar bien claro? ¿Cuándo murió Jesús? Cuando Él quiso. Cuando Él determinó que tenía que morir, ahí murió. Y Él clamó, y después que clamó, después de la oscuridad, después que se cumple el período, ¿qué hizo Jesús? Clamó a gran voz y murió. Cuando Él quiso morir, murió de manera soberana. Versículos 51 y 53, pero vamos a ir al 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Vamos a regresar al versículo 21. ¿Y qué es lo que está diciendo? En el versículo 51, perdón. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el velo se rasgó exactamente en el momento de su muerte. En el momento 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, lo ven literal, quiten los numeritos y lean como si todo estuviera juntos. Y he aquí, el velo del templo se rasgó. El velo del templo se rasga en el momento que Cristo decide entregar su vida por nuestro pecado. En el momento que Cristo decide morir por nuestro pecado. Mis hermanos, más adelante vamos a explicar qué es lo que está pasando aquí cuando el velo se rasgó. Vamos a seguir un poquito más adelante, versículos 52 y 53. ¿Y qué es lo que pasa? Habían tumbas de varios santos, el texto es enfático, léalo, versículo 52, de santos, de creyentes, de personas que estaban esperando el Salvador, que estaban esperando a Cristo, y esos santos estaban dormidos. Dormido es un eufemismo para referirse a la muerte. Es una palabra para suavizar. Eran personas que habían muerto, ya su cerebro no estaba funcionando, su cuerpo no estaba funcionando, si no, no estuvieran en una tumba, no estaban dormidos. Estaban muertos, y esos muertos, esos santos, se levantaron, salieron de esas tumbas después de la resurrección de Él. Fue que fueron a la ciudad y se aparecieron a muchos. O sea, el Señor nos está dando un vistazo a que los creyentes muertos resucitan, y cuando Cristo resucitó, ya completamente es que van a la ciudad y se le muestran a las personas. ¿Cuál es el énfasis de Mateo? ¿Qué nos está dejando saber Mateo aquí? Una muestra visible de la resurrección y de que todo creyente resucitará y de que nuestra fe no es vana. Ya desde la muerte de Cristo, las personas podían ver cómo Cristo muere y cómo Cristo iba a resucitar, pero cómo ya los creyentes resucitan. Ya pueden tener, fíjate que ellos mueren, pero ellos quedan ahí, y al tercer día cuando Él resucite es que ellos se aparecen a la ciudad, y después de Él resucitar van a ver las personas resucitadas. Algunos comentaristas piensan, la Biblia no lo dice, que posiblemente haya sido por poco tiempo, porque el propósito no era que resucitaran y que siguieran viviendo y que retomaran sus vidas antiguas, sino mostrar que los creyentes resucitarían. Pero ya sea de una forma u otra, ellos se volvieron a morir, y ellos tendrán que resucitar de verdad para vida eterna en el día final, cuando nuestro Señor venga por su iglesia. Ahora, ¿a qué conllevaron todos estos eventos extraordinarios? Verso 54. Y aquí está lo que de verdad nosotros tenemos que prestar atención. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, miren, visto el terremoto, ¿y qué más? Y las cosas que habían sido hechas, ¿qué hicieron? Temieron en gran manera. Tuvieron temor reverente y santo en su corazón. Los líderes religiosos no vieron este evento. Las personas del pueblo no vieron este evento. Los ladrones no vieron este evento. Hay otro evangelio que nos dice que uno de los ladrones se convierte, pero ese no es el propósito de Mateo. El propósito de Mateo es mostrarnos este contraste. Es como un pan con pan y en el medio está la cruz.
Y en medio del evento de la cruz, por una parte del pan, tenemos a los incrédulos, las personas de su pueblo que no estaban creyendo que de verdad Él era el Hijo de Dios, que de verdad le estaba muriendo por los pecados. Y en la otra parte tenemos a un grupo de gentiles, a un grupo de romanos que estaban temiendo y hacen una declaración que era la que había que hacer en ese momento y la que en algún momento de la vida tenemos que hacer todos nosotros si queremos ser salvos. ¿Y cuál es la declaración? Y dijeron 2 puntos. Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Lo que nadie más había visto, ellos lo estaban viendo. Ese término verdaderamente en el griego es seguridad. Estos hombres creyeron, mis hermanos, a pesar de ser gentiles, todos estos eventos extraordinarios permitieron para ellos, Dios permitió que ellos respondieran con fe, con temor y creyendo que Cristo era el Hijo de Dios. Continúa nuestro texto, versículos 55 y 56, y dice que estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Están este grupo de mujeres, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, que habían estado sirviendo a Cristo durante todo su ministerio y todo el tiempo se han mantenido al pie de la cruz, mirando de lejos. Más adelante, no lo veremos hoy, lo veremos el próximo domingo, en el 28 del 1 al 10, nosotros vamos a ver cómo estas mujeres que estaban viendo todo lo que estaba pasando, a ver al Cristo resucitado, ellas también creyeron. Estos gentiles creyeron en medio de todos aquellos eventos extraordinarios. Estas mujeres creerían después de ver el Cristo resucitado. Pero todos habían observado y habían mirado la muerte de Cristo. ¿A dónde nos está llevando Mateo? Ya lo habíamos dicho. A un contraste entre personas que presencian un evento y cómo responden con desprecio. ¿Cómo responden? Con burla. Personas que ven el mismo evento y cómo responden con temor y creyendo que Cristo era el Hijo de Dios. Pregunta, ¿en la historia de fe no había pasado así mismo también? Aunque muchos desprecien a Dios, otros creen y le sirven y le siguen con temor. Ahorita habíamos hablado de cómo desde Génesis, cuántas personas rechazando a Dios, pero también podemos ir desde Génesis y vemos a Job creyendo en Dios, vemos a Noé creyendo en Dios, vemos a Moisés creyendo en Dios, vemos a Josué creyendo en Dios, Ruth, Noemí, Esther, Rahab, Sansón, Samuel, David, Daniel y cuántos otros, que no eran la mayoría, pero estaban los creyentes allí creyendo en el Salvador que vendría. Mis hermanos, la pregunta para ti en esta tarde no puede ser otra que ¿quién es Jesús para ti? ¿Es Jesús para ti el Hijo de Dios o es Jesús para ti cualquier persona? Mateo 1:23, si usted quiere ir a Mateo 1:23, pero vamos a ir avanzando, comienza con una profecía de Isaías 7:14. El que nacerá es Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. El que iba a nacer es Dios con nosotros. No se lo inventó Mateo, está citando Isaías 7:14. Pero más adelante en el capítulo 3, verso 17, en el bautismo de Cristo, en medio de ese bautismo se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado. ¿Quién era Cristo? El Hijo de Dios. Pero más adelante, en el capítulo 16, verso 16, el apóstol Pedro, cuando él le pregunta a los apóstoles, él dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, en aquel momento de claridad que Pedro tuvo antes de negarle después. Y en el 17:5, en la transfiguración, ahora el Señor vuelve a hablar y que vuelve a recordar, este es mi Hijo amado. Ahora cuando Jesús murió el Hijo de Dios. Cuando Cristo muere, el Hijo de Dios era quien estaba muriendo. Su muerte provocó que se dividiera la separación que existía entre el lugar santo y el lugar santísimo. Hablábamos ahorita en Hebreos capítulo 9 cómo había una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. En el momento de su muerte, esa separación queda quitada. El velo simbolizaba el cuerpo de Cristo, la carne de Cristo. Yo no los he mandado a ir a ninguna parte hoy, pero ahora sí vamos a ir a Hebreos capítulo 10. Solo por ahora,
Hebreos 10, comparta la palabra con alguien que tenga cerca, si no tiene Biblia, versículos 19 y 20. Hebreos 10, solo en esta parte final, ya estamos casi terminando. Hebreos 10, 19 y 20. Y dice la palabra del Señor: así que, hermanos, teniendo libertad ahora para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, ¿a través de qué? Del velo. Su carne. El velo significa su carne. El velo se rasga, su carne se rasga. ¿Esto es de qué? De su carne, lo dice el texto, versículo 20. Ahora vamos a ver que el lugar santísimo simboliza el cielo donde moraba Dios. Vamos a Hebreos 6 un momentico primero. Hebreos 6, 19. Y vamos después a regresar aquí. Hebreos 6, 19. Piensen allá. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra ¿hasta dónde? Hasta dentro del velo. ¿Lo ven ahí? Regresamos a Hebreos 9, solo para ver el versículo 12 y 24. Hebreos 9, 12 y 24. Pero Cristo, habiendo ofrecido, ¿cuántas veces? Una vez y para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado ¿dónde? A la diestra de Dios. Versículo 24. ¿Y qué dice el versículo 24? Y considerémonos unos a otros. No, perdón, mis hermanos. Capítulo 9, yo estoy leyendo mal. 9, 12 y 24. Perdón. Capítulo 9, 12 y 24. Y no por sangre de machos cabríos, versículo 12, 9, 12, perdón. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerro, sino por su propia sangre. ¿Por la sangre de quién? De Cristo. Entró una vez y para siempre, ¿dónde? En el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Pero ¿cuál es el lugar santísimo? Si el velo es su carne, ¿cuál es el lugar santísimo? Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Figura, era un tipo de verdadero. Sino en dónde entró, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Y por qué nos detuvimos a explicar todo esto? Regresemos a nuestro texto. ¿Por qué estamos intentando de explicar esto? Mi hermano, lo que estamos tratando de explicarle es que cuando Cristo muere y el velo es rasgado, todo lo que está pasando es un simbolismo. El velo rasgado simboliza la carne de Cristo entregada por nuestros pecados, y el lugar santísimo simboliza el cielo a donde Cristo entró después, para que nosotros ahora también podamos ir a la presencia del Señor en todo tiempo, ya que ese velo, ya que esa pared intermedia no está ya entre el creyente y Dios, porque Cristo quitó ese velo. El sacerdote intercesor, ese sacerdote que entraba al lugar santo, solo él, y que solo él entraba al lugar santísimo, ya ese sacerdote no lo necesitamos. Los sacrificios de sangre que se presentaban continuamente porque el pueblo seguía pecando por los pecados, ya no los necesitamos porque Cristo murió por nuestros pecados. Ya no son necesarios. Los creyentes ahora tenemos acceso directo a Dios por el sacrificio de su Hijo. Decía nuestro texto que Cristo es el velo que se rasga. Cristo muere por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros podemos ir directamente a nuestro Señor. Mis hermanos, ¿quién es Cristo para ti? De nuevo le volvemos a preguntar, ¿quién es Cristo para ti? ¿Cómo has respondido hasta hoy a la muerte de su Hijo? ¿Con desprecio o con un temor confiado? ¿Cómo estás viviendo ahora mismo delante del Señor? ¿Estás viviendo como aquellos incrédulos que se burlaban de Él, que lo despreciaban, que le daba lo mismo una cosa que hacer la otra? ¿O estás respondiendo con una vida que quiere agradarle a Dios, que peca pero se arrepiente, que teme de pecar, que se siente mal cuando peca, que el Espíritu Santo lo contrita porque sabe que está pecando contra el santo Dios? ¿Estás confiando en Dios o estás dejando de tener fe?
Hoy puedes cambiar tu manera de mirar a Jesús. Recuerda cuando le dijo a Tomás, no seas incrédulo, sino que creyente. Hoy tú puedes pasar de ser incrédulo a ser creyente si confías que Cristo es el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados. Si te arrepientes, si reconoces delante de Dios que tú eres un gran pecador y le dices, ayúdame, yo no sé cómo, pero ayúdame tú, enséñame cómo confiar más en ti, limpia mis pecados. Hasta si no crees, le puedes pedir que te ayude a creer, que te ayude a poner toda tu confianza en Él. Mi hermano, ustedes no necesitan un sacerdote, no necesitan un cura, no necesitan un pastor para ir y pedirle perdón a Dios por sus pecados. Ustedes ahora pueden ir de rodillas y sin rodillas, caminando, manejando, acostados. Pueden ir delante de Dios en el momento del día que quieran, a las 7 de la mañana, a las 5, a las 12 de madrugada, en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en cualquier lugar. Y pueden ir y presentarse delante de Dios por los méritos de Cristo y ahí lanzar su oración delante de Dios. Poner sus cargas al pie de la cruz, porque ya Él todo lo pagó por nosotros. Quiero terminar con este texto de 1 de Juan 4:15. Vamos todos a 1 de Juan 4:15 para terminar y orar con este texto. 1 de Juan 4:15. Dice la palabra del Señor. 1 de Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué hace? Permanece en Él y Él en Dios. Y ahora quiero hablar a los creyentes, no solo a los incrédulos. Los incrédulos se arrepienten y creen y ya dejan de burlarse y pasan a ser parte de la familia de Dios. Los creyentes deberíamos asombrarnos ante la muerte de Cristo y ahora responder permaneciendo en Él. No hay ninguna situación que llegue a la vida de un verdadero creyente que lo pueda alejar del Señor, porque ya el Señor lo pagó todo. Cualquier circunstancia que llegue a nuestra vida está soberanamente orquestada por Dios y a la larga, aunque pongamos resistencia, aunque no entendamos, pero a la larga debemos responder en sumisión delante de nuestro buen Dios, porque Él está en control de todas las cosas. Y un creyente responde con temor y con confianza. Vamos a orar. Padre Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra, porque en ella está todo lo que necesitamos para nuestras vidas, a pesar de los predicadores, Señor. Padre, los predicadores pueden equivocarse, de hecho lo hacen, pero tú no. Tu palabra es verdad y en ella está toda la verdad. Padre Señor, si hay alguna persona aquí que no te conoce, mi amado Dios, yo te pido que seas orando en su corazón y en su vida, atrayéndolo más y más a ti. Pero también te pido por mis hermanos que han creído en ti, que cada día esa fe crezca y perseveremos en ella, Señor. Que sigamos anclados de ti. Gracias por Cristo y gracias por lo que hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mi hermano.